¿cuánto ha trascendido, cambiado desde el momento de tu primera investigación con el primer libro hasta el día de hoy? Si verás, si existe esa data. Pues mira, yo creo que no ha variado mucho. Yo creo que seguimos teniendo altos casos, por ejemplo, en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, desde enero hasta el 26 de marzo, la policía de Puerto Rico registró 16 suicidios. No sabemos en lo que va de año. En lo que va de año nada más, 16 suicidios. Puerto Rico a veces termina, lamentablemente, con unos 250 a 300 suicidios por año. Eso es muy elevado. De hecho, una sola persona ya es triste. No podemos verlo tampoco a nivel de estadística. Una persona nada más que se quite la vida, Michael y Emanuel, y todos los están, ¿verdad?, escuchando, ¿verdad? Lamentablemente es una persona que por X o Y razón, y no somos quienes para juzgar a esa persona. Nosotros no estábamos en los zapatos de esa persona, nosotros no estuvimos en el proceso de esa persona, ¿verdad? Solamente Dios sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo del 11 al 12 nos dice bien claro que quiénes somos nosotros para estar juzgando. Solamente Dios sabe. Pero es bien interesante que lamentablemente el suicidio, pues como te decía de la Organización Mundial de la Salud, oye, es 800,000 personas al año. Oye, es un número que debe de alarmarnos, y esto va en aumento. Y entonces, en este momento histórico donde nos encontramos en el 2020, ¿verdad? Atravesando por este momento, la cantidad de cambios de esta pandemia que ha traído y traerá todavía más cambios, mucha gente va a tener un poco de problema en su proceso de ajuste a la nueva realidad. Mucha gente dice, cuando regresemos a la normalidad, amados, nosotros esa normalidad que nosotros vivimos desde el 15 de marzo hacia atrás, eso ya terminó ahí. Nosotros ya estamos en una nueva realidad y tenemos que nosotros ir trabajando a través de la ayuda del Señor primeramente, ¿verdad? Y la guianza del Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús nos va a llevar a que hagamos un proceso de ajuste a nuestra nueva realidad, que va a durar no sabemos cuándo. La última pandemia fue en el 1918 y el proceso de recuperación tomó 2 años y fueron miles los que murieron. O sea, ¿crees tú? Disculpa. Sí. ¿Crees tú que la sobreinformática, obviamente la pandemia en 1918 al día de hoy, donde la sobreinformática, los medios de comunicación intensifiquen esta histeria colectiva que produce en algunos casos pues sintomatologías de depresión y eventualmente pues pueden llegar a pensamientos recurrentes de muerte? Claro, solamente veamos los años en que ocurrieron, en el milenio pasado, ¿verdad? Estamos hablando, en el siglo pasado, estamos hablando del 1918, estamos hablando de que todavía los medios de comunicación apenas estaban empezando. Lo único que existía era la fotografía, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Imágenes en blanco y negro de cuando sucedió esto, pero el tiempo que nos toca a nosotros esta pandemia es un momento histórico donde los medios de comunicación no eran como hace 30 o 40 años atrás, que tomaban algo que pasaba en China, en Corea del Norte, algo que pasaba en Holanda, pues saberlo en Puerto Rico nos tomaba, o en otra parte, ¿verdad?, acá en Occidente, nos tomaba par de días en lo que llegaba ese video. Ahora estamos en el momento preciso que está sucediendo la situación, ya estamos conectados. Pero yo creo que sí, que la parte de la sobreinformación nos va a agobiar. ¿Qué es lo que pasa? Hay tanta gente con tanta ansiedad por lo que está pasando, ¿verdad? Porque esta pandemia pues trae muertes, ¿no? Y posiblemente gente que familiares ya han fallecido. Va a traer el estar conectado todo el tiempo a ver qué es nuevo. Y mira, no importa cuánto tú te conectes, la información básicamente va a correr y fluir poco a poco, pero si todos los días la persona está viendo las noticias, a cada hora viendo las noticias, entrando a las redes, más entonces surge, hay que añadirle, las personas que
que se vuelven médicos, porque entonces se vuelven infectólogos, se vuelven... No, ahora todo el mundo es experto. Sí, no, todo el mundo es experto. O sea, cuando vienen huracanes, todo el mundo es meteorólogo. Sí. Ahora entonces tenemos una pandemia, todo el mundo es infectólogo. Entonces cuando tú vienes a ver todo esto, tú dices, Dios mío, hasta la información y errática y que no es real, lamentablemente va a afectar. Entonces crean unos estados de ánimo que va a tener unos efectos dominó a nivel emocionales, que la persona va a llegar a un momento dado en que la ansiedad genera ese ataque de pánico, la desesperanza, unos pensamientos en espirales, ¿qué va a pasar? Esto no va a mejorar, el gobierno no está haciendo lo suyo, van a haber más muertes, me voy a morir, hasta que va a llegar un momento dado en que tenemos que entender que el pensamiento de muerte o un intento suicida es un pedido de ayuda, es un grito de ayuda que está teniendo la persona, y la persona cuando entra en esto llega un momento dado de desesperación que si no podemos ayudarlo en el momento, la persona posiblemente cometa el acto. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Como le titulamos, quédate un tiempo más. Miren, hay que ver algo, así como en la pandemia del 1918, 2 años después, ya estamos, se trabajó, ya no se está viviendo ese momento histórico. Ahora estamos viviendo este momento histórico, al igual que otros momentos históricos, van a pasar. Tomen básicamente lo que pasó en lo que es en el septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas en World Trade Center en 911, lo que se le conoce como el 911. ¿Qué pasó ese día? Vino una tragedia y todo esto. Ya ese tiempo pasó. Ahora tenemos memoria. Hay dos elementos que quiero mencionar, no me interrumpa. Y es el aspecto que de hecho Emanuel y lo hemos mencionado en otros programas, el elemento colectivo e individual. Colectivo es lo histórico, por ejemplo, muy bien menciona José sobre el 911, las pandemias, eventos que marcan, que son colectivos, grupales. Pero hay otros aspectos que son individuales, que no necesariamente dependen del evento histórico, sino de situaciones que pueden acontecer. Me interesa eso, y otra cosa otro aspecto que quisiera que me respondiera, creo que Manuel también puede aportar mucho en esto. Ese es el primero, y el segundo es el aspecto del lockdown o el cerramiento, donde puede provocar en ciertos hogares una tensión en el matrimonio, en la familia, en algunos casos donde la economía está escasa, y puede ser un trigger para estados anímicos de alteración, y en algunos casos tristemente pues llegar al pensamiento o al acto de muerte. Vamos al primero y al segundo. El primero sería lo colectivo, lo individual, y lo segundo sería pues cómo el encerramiento está afectando ese tipo de personas, o la persona que contempla, ¿verdad?, ese tipo de dinámica. Creo que José puede hablar, y entonces Manuel si quiere aportar también. Aportaré el segundo punto. Ok, pues dale, José, con el primero. Sí. Pues mira, yo creo que tendríamos que ver que va de la mano primero el individual para entonces la respuesta de nosotros como individuos en lo colectivo, porque en lo colectivo son muchos individuos que formamos el colectivo. Entonces mira, para contestar eso tendríamos que ver de que no hay una sola razón para que una persona pueda querer atentar contra su vida o haber cometido suicidio. Eso es bien importante. La gente piensa, ¿verdad?, por los titulares, se suicidó porque tuvo problemas financieros, se suicidó porque hubo un divorcio, se suicidó porque le hacían bullying. Miren, hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. Son biológicos, psicológicos, están psiquiátricos, están sociales y ambientales. Y mira, te voy a dar algunos de ellos. Por ejemplo, los factores biológicos. Pues mira, tenemos que ver que si esa persona tiene algún trastorno a nivel de algún problema cerebral orgánico, ¿verdad?, algún tipo de problema, ¿verdad?, puede ser con neurotransmisores como tiene que ver con serotonina y dopamina. Pueden haber unas enfermedades crónicas físicas bien fuertes que lo debiliten,
¿verdad? Posibles de predisposición genética, eso sería un tema yo les diría como tres programas para hablar nada más eso, que verdad, que para hablar sobre la predisposición genética, que es excelentísimo los hallazgos que se han hecho en los últimos años, ¿verdad? Pero aún en la predisposición genética, los científicos te dicen, no quiere decir que aunque haya una predisposición genética la persona va a cometer suicidio, pero eso sería otro tema. ¿Está bien? Mira, hay otros factores, están los psicológicos y psiquiátricos. Mira, la persona puede estar deprimida o con unos síntomas de depresión, puede tener unos diferentes trastornos psicóticos, bipolaridad, puede haber alcoholismo, puede haber uso de sustancias, puede haber un trastorno de ansiedad, puede haber un trastorno a nivel de conducta alimentaria, puede haber aislamiento, puede haber desesperanza, puede haber algunos cambios, ¿verdad? Hay abruptos del estado de ánimo en la persona. Mira, puede haber grandes niveles de impulsividad, agresividad, baja tolerancia a la frustración, sentimientos de fracaso. ¿Está bien? Esas son algunas cosas. Y una parte bien importante, ¿verdad?, que a veces los vemos como unos triggers bastante fuertes, son traumas recientes. Hay gente que tiene traumas recientes como pueden ser abuso sexual, una violación, maltrato, unas pérdidas repentinas, un divorcio, ¿verdad? Casi siempre. Y las personas que son bien rígidas de pensamiento, que no los puedes sacar, son casi OCD, son como obsesivos compulsivos, ¿verdad? Con la rigidez son algunos factores. Ahora, hay otros factores, están los sociales, ¿verdad? Tienes antecedentes de familiares que se quitaron la vida, pueden haber divorcios, pérdidas, separaciones también, pueden haber una situación económica como la que estamos teniendo. Eso va a ser un factor y lo estamos viendo en los medios de comunicación. Ese factor está pegando bien duro y va a ser uno de los primeros, porque tenemos gente, por lo menos aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico, según las noticias y los reportajes, miren, gente, todavía en pleno siglo XXI tenemos gente pasando hambre. Estamos hablando de gente que está haciendo una comida diaria. Estamos hablando de gente que no tiene con qué ir al supermercado a comprar porque dejaron de tener los ingresos, ¿verdad? Está la cuestión pues como les dije, pueden haber unos acosos a niveles laboral, también no solamente escolar. Un niño o un adolescente puede recibir bullying, pero a nivel laboral le llamamos mobbing, de la raíz de la palabra mob, de mafia en el inglés, y mobbing es lo que quiere decir que en el área de trabajo, diferentes compañeros de trabajo se unen para poderte, como quien dice, hacerte la vida de cuadro, hacerte la vida de imposible para que tú te vayas o tú renuncies, ¿verdad? Y eso se considera en el área laboral, se le considera mobbing. Está la cuestión de rechazo social, está las tratas sociales, donde tú vives, ¿verdad? Que eso tiene que ver el historial de maltrato que tú puedas tener, ¿ok? Y hay unos factores que también son bien importantes, que son los factores demográficos. Está el hombre, que si eres hombre, si eres mujer, si eres soltero, si eres divorciado, si estás viviendo solo. Y hay un factor bien importante aquí, que siempre hay una pregunta que nos hacen en los talleres: ¿por qué los hombres son los más que cometen el acto? Y es algo bien interesante, porque los estudios nos dicen que son más las féminas lo que lo intentan, pero más los varones lo que consumen el acto. Y esto es por diferentes razones, y una de ellas es que por estudio hemos visto que el varón en múltiples lugares, eso incluye, ¿verdad?, América Latina, Estados Unidos, muchos de ellos son nacidos y criados en culturas o subculturas que le dicen: los hombres no lloran, los hombres no expresan sentimientos. Usted no tiene que buscar ayuda psicológica ni de nadie, usted no tiene que estar hablando con el cura, con el pastor, con el consejero, porque tú eres hombre y usted tiene que resolver sus cosas. Y al reprimir, es lo que yo llamo, se entran en los momentos de desesperación donde tantas cosas les pueden abrumar, puede convertirse en lo que yo llamo el síndrome de la olla de presión, que llega un momento dado que no tiene una válvula de escape y va a explotar. El proceso también que utiliza, el método que utiliza el varón es más agresivo. Estamos hablando armas de fuego, el proceso de ahorcamiento, versus la mujer, que mayormente utiliza, ¿verdad?, el proceso de ingesta de medicamentos, ¿verdad? Y pues son diferentes razones, ¿verdad? Y que sería otro tema también para poderlo
poderlo trabajar. Pero estas son las razones por las cuales una persona puede tomar la decisión de quererse quitar la vida. No es una sola razón, es un conglomerado de cosas que pueden pasar en el individuo, que después entonces cuando nos vamos como sociedad y como colectivo, si tenemos muchas personas padeciendo sintomatología similar, imagínate, tú los pones todos juntos y entonces estamos hablando de que tenemos una sociedad que se puede tornar inclusive agresiva, porque esto es una de las cosas que nosotros hemos visto. Prontamente, ya mañana por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Mañana el día 1 de mayo, se convocó para hacer una